Hola, hoy les vengo a contar el caso de Juan Castro. Vamos a ver qué pasó. ¿Quién es Juan Castro? Fue un periodista y presentador de radio y televisivo argentino. Nació el miércoles 13 de enero de 1971 en el barrio de Parque Patricio, junto a su hermano gemelo Mariano Ernesto Castro. Según él mismo contó en una entrevista, vivió en un monobloc hasta los 19 años, cuando pudo independizarse. Inicio de su carrera. Comenzó en la radio en 1987 como asistente de producción en el Playback, el programa de Mario Pergolini y Ari Palud en rock y pop. Al mismo tiempo incursionó como modelo publicitario junto a su amiga Karin Cohen. En 1988, cuando él tenía 17 años, su madre falleció de cáncer. Ese año Castro pasó a desempeñarse como productor de Mala Compañía, también bajo la conducción de Pergolini en Rock and Pop. A los 18 años finaliza sus estudios secundarios en el Colegio Sarmiento. Comienza la carrera de locución en el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Al mismo tiempo cursó la carrera de traductor público en idioma inglés y de comunicación social en la Universidad de Buenos Aires, aunque esa última no la concluyó. En diciembre de 1991 es elegido para participar en la conducción de Crema Americana, programa de verano del canal América TV, junto a Ari Palud y a su compañero de estudio Pato Galván. En 1993 ingresó a Telefe Noticias, el noticiero del canal de mayor audiencia en Argentina. Allí realizaba notas de actualidad de 5 minutos de duración, con un estilo propio que se diferenciaba claramente del resto del programa. Entre su cobertura más destacada se recuerda de la entrega de los premios Oscar en 1994 y la de atentado contra el edificio Alfred Murrah en Oklahoma City, Estados Unidos, en 1995. Conductor. Durante sus años en Telefe Noticias, conoció a Dolores Jaén Anber, con quien forja una amistad, y quien lo acompañaría en su primer programa, So. La feria está suelta por América en 1997. El programa generó polémica a lo largo de sus 3 años por los temas que trataba: drogas, marginalidad, discriminación, sexualidad, entre otros. Entrevistó a Mario Firmenich, líder del Montonero, durante los años 1970. La cobertura del Love Parade en Berlín y el descubrimiento de documentaciones de inteligencia realizadas por el gobierno del proceso de reorganización nacional contra opositores contra marca del PSOE. Fueron sus informes acerca de la lucha y prevención contra el VIH, SIDA, el
compromiso de Castro con la causa de las abuelas Plaza de Mayo, la devolución de los hijos de desaparecidos nacidos en el centro clandestino de la detención durante el proceso. En el 2000 condujo por América el ciclo periódico único y denominado junto a Fernando Carnota, Lorena Maciel, Ricardo Ravendorfer y Marcelo Waldman. El nombre del programa estaba inspirado en una frase que pronunció Juan Domingo Perón. En el 2000 nos encontrará Unidos a Domingo. Unidos a Domingo se inscribía en los tópicos tradicionales del periodismo de la época: investigaciones de alto impacto, informes sobre temas judiciales, policiales y deportivos. A pesar de las buenas mediciones de audiencia, el programa duró 6 meses. Concluida esa experiencia, se dedicó a la radio desde 1998. Conducía el Mañanero junto a su íntima amiga Verónica Lozano. En el septiembre del 2001 realizó la primera de una serie de declaraciones sobre su vida que tuvieron amplia repercusión. En una entrevista en la revista mensual del Planeta Urbano, admitió su homosexualidad. El día más tarde ratificó sus declaraciones en el programa televisivo Sábado Bu. Poco después volvió a la televisión para conducir la versión local del reality Confianza Ciega, por lo que fue criticado por el periodismo. En el 2002 comenzó un nuevo ciclo en radio Metro llamado MIP Urbano, un magazine matizado con música electrónica. El 7 de marzo del 2002, en medio de una aguda crisis económica social en Argentina, estrena el que sería su último programa, Caos en la Ciudad, con producción de Endemol. Se emite por Canal 13 los jueves a las 23 y logró superar requerimiento muy estricto impuesto por la emisora para perdurar en su programa Caos en la Ciudad. Tenía que registrar elevados niveles de audiencia. Así, las primeras 4 emisiones fueron realizadas en forma gratuita por Castro y sus colaboradores Martín Ciccioli y Carla Zudowiecki, Ronnie Arias y Martín Jauregui. La primera emisión registró un promedio de 23 puntos de rating, que se mantuvo durante los 2 años que el programa estuvo al aire en reiteradas oportunidades. Logró vencer en audiencia al programa cómico Video Más que Marcelo Tinelli conducía en Telefe. La última emisión fue el 25 de diciembre del 2003 y existían proyectos para una temporada en 2004. El programa, al igual que Castro, estuvo nominado para los premios Martín Fierro, aunque nunca le fue otorgado. A pesar del éxito profesional, del reconocimiento que le acercaban su programa, la vida de Castro atravesó un periodo de extrema dificultad.
Desde adolescente los acompañaba una adicción a la cocaína y a otras drogas que le provocaban alusiones y estados de paranoica que admitiría en sucesivas entrevistas mediáticas. El 27 de julio de 2003 debió ser internado en el sanatorio Otamendi y Miroli por un cuadro derivado de su adicción. La prensa cubrió el hecho, que fue presentado como el estrés. El 7 de agosto, desde la Cámara de Caos de la ciudad, Castro admitió su adicción a las drogas. Estuvo dando un par de vueltas por el infierno y pensaba que podía salir de ahí cuando yo quería. Sin embargo, muchas veces me descubrí a mí mismo, nuevamente envuelto en llamas. Dijo. A partir de entonces comenzó a tratamiento voluntario de su adicción, que a la fecha se encontraba bajo investigación de la justicia argentina. En febrero del 2004 retomó su actividad en Endemol, donde había sido nombrado directivo creativo a fines del año anterior para preparar la temporada 2004 de su programa. Llevó a grabar varios informes, el último en la tarde del 2 de marzo del 2004. Este material nunca fue emitido y se desconoce su paradero. Una recaída en su adicción a la cocaína causó su internación en la clínica Santa Rosa en búsqueda de tratamiento. El 21 de febrero el 24 de febrero fue trasladado al sanatorio Otamendi para que se le practicara análisis de rutina, tras lo cual partió a su domicilio. Una semana después se produjo los hechos que lo llevaron a la muerte. Vamos a pasar el día de los hechos. A las 18:50 del martes 2 de marzo del 2004, Juan Castro cayó desde el balcón de su departamento, el primer piso de El Salvador 4753, en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Sufrió lesiones múltiples, siendo la más severa un traumatismo cráneo o encefálico grave. Ingresó en coma al hospital Juan Fernández de la ciudad de Buenos Aires. Fue intervenido de urgencia, permaneció internado por 3 días en la unidad de terapia intensiva y falleció a las 2:30 del 5 de marzo del 2004 debido a un paro cardíaco derivado de una falla multiorgánica provocado por una insuficiencia cardiorrespiratoria producto de un virus intrahospitalario. Las causas judiciales. El 2 de marzo del 2004 se inició la investigación judicial para tratar las causas que habría llevado a Castro a suicidarse. Las causas, luego de varios años de estar caratulada como tentativa de suicidio y al borde de la prescripción, cambió su carátula a homicidio culposo debido a nuevas pruebas aportadas por Luis Fabricio, última pareja del periodista, y por otras personas de su entorno. El tratamiento psicológico al que se sometía Castro para tratar de
su adicción a las drogas, se encontraba en noviembre del 2009 bajo investigación judicial. En octubre del 2008, una pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense confirmó que Castro no pereció por los golpes que sufrió en la caída del balcón, sino a causa de un delirio agitado fatal, producido por su elevado consumo de estupefacientes. Eso motivó que la justicia dictara pocos días después el procedimiento del psiquiatra, la acompañante, terapeuta y además profesionales que atendieron a Castro desde agosto del 2003 hasta su fallecimiento. En abril del 2010, un acuerdo entre la familia del periodista y los profesionales permitieron que estos últimos evitaran ir al juicio oral y público, a cambio de que presenten servicio comunitario. Homenaje. En los días que siguieron a la muerte de Castro, los canales de televisión emitieron programas especiales a modo de homenaje. El Canal 13 emitió a las 23 horas del viernes 5 de marzo del 2004 el especial Juan Siempre Juan, que mezclaba imágenes del archivo con testimonios de compañeros de trabajo y amigos. Al mismo tiempo, intrusos en el espectáculo conducido por Jorge Rial y bajo fuertes cuestionamientos por haber difundido correspondencias privadas de Castro durante su agonía, puso al aire un informe especial. El domingo 7 de marzo, América emitió Juan Castro, un buen tipo, con la conducción de Beto Carcela. El domingo 26 de septiembre del 2004, la señal latina de la cadena Entretenimiento Televisivo le decidió a Juan Castro la primera emisión de Historias Verdaderas. Los medios gráficos también dedicaron amplio espacio a su recuerdo. Las revistas del corazón como Gente Cara le dedicaron su tapa durante 2 semanas. Revistas de actualidad como Noticia, Debate, TXT y 23 también le dedicaron su portada. A esto se suma la amplia cobertura realizada por diarios nacionales y locales. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Comenten, pónganle like, suscríbanse y ahí les dejo abajo mis redes sociales por que me quieran seguir y hasta un próximo video.